olvidarte la cámara. Donde preguntamos cosas que nadie más se atreve. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Contanos, para que la gente te conozca. Carlos Sacón, contanos quién sos y qué haces y qué te ocurrió. Bueno, yo soy Carlos Sacón, nacido en 1961. Nací acá, más branceño no puede ser porque en esa época no estaba el hospital, nací en la salita de primer auxilio que estaba al lado de la comisaría, Sí. así que frente a la plaza nací. Acá nomás. Sí, me crié en Doncelar, partido Ajá. San Vicente. Hice la primaria allá y después a partir del 75 vine a hacer la secundaria acá, la técnica, y ya prácticamente que pasé a estar haciendo toda la adolescencia, digamos, porque Sí. hasta el 80 que terminamos, que me recibí, acá en Brans, ya todos los conocidos, amigos, bueno, empezaron a ser de acá de Brans. Inclusive trabajé un tiempo en la tornería de Gogo Pérez, la gente que lo va a recordar, San Seferino, al lado de la Cónsul, por ese lado, del otro lado de la vía. Así que bueno, ese soy yo. Tengo una sola hermana menor, de 6 años menor, Liliana, y mis padres que todavía viven, 2 matrimonios. 2 matrimonios. Sí, 3 hijos con el primero, 1 con el segundo, y Federico, que es como un hijo para mí, lo creamos de chiquito. Él tiene sus padres, su familia, pero bueno, es uno más y al igual que los demás, ¿no es cierto? Sí. Así que me tiene mucho aprecio y yo lo aprecio mucho también. Y con toda esta templancia que te caracteriza, porque se te ve que sos un tipo muy templado y muy tranquilo, sos un, me dijiste, Veterano. veterano de Malvinas, ¿no? Sí, no un excombatiente. Claro, ahí vino... La diferencia está en ¿eh? que nosotros consideramos que un excombatiente dejó de combatir. Claro. Y el veterano es porque estuvo en acción, es veterano de guerra y sigue combatiendo, sigue peleando contra el mayor enemigo que tenemos, nosotros siempre decimos, es el olvido. El olvido, para ¿no? que la gente no se olvide de lo que pasó y de los muchachos que lamentablemente quedaron allí en esa epopeya, pero además recordar también a sus familias que perdieron un hijo, un hermano. Sí, todos los daños colaterales, que no es solamente quien por ahí pierde la vida ahí. Sí. Contanos en qué momento de tu vida llega esto, qué edad tenías y cómo fue la noticia, recibirlo, ¿no? Que te lo digan. Yo ya había hecho el servicio militar, o sea, yo salgo en la tercera licencia parcial porque las bajas se van dando por tandas. Sí. Tuvo la primera, segunda, en la tercera salgo yo y quedaba un pequeño grupo de compañeros que son los que están en la guarda del regimiento, de la unidad, que en este caso el regimiento 7 de La Plata, mientras la nueva clase que se incorpora, Claro, entra, como que si hay un... porque en realidad yo soy clase 61, pero al pedir un año de prórroga para poder terminar la secundaria, porque si no tenía que cortar en 5º año, hacer el servicio militar y después volver a terminar. Claro, y uno a veces dice, y si no, después se complica y no puedo. Sí. Entonces pido un año de prórroga, le pego derecho y después ya me dedico a la vida Así civil. Que vos ya no pertenecías al... O sea, no estabas en la colimba. Yo estaba salgo en la tercera licencia parcial. Licencia hasta la baja. La baja definitiva es cuando sale el último soldado de la clase 62. Perfecto. Entonces yo todavía no tenía el documento firmado. Claro. Yo salgo el 8 de marzo y me convocan nuevamente el 9 de abril. O sea que... ¿Un mes? Sí, pero la recuperación de Malvinas yo me entero en casa, por la radio. O sea, el 2 de abril
me entero en mi casa, ¿no es que...? ¿Cómo fue después de haber estado en el ejército el 2 de abril? Levantaste radio, pum, Malvinas. Sí. Eso fue como... Mira, no fue tan impactante, no fue choqueante, decir, bueno... ¿Lo esperabas por haber estado en el ejército? No, nadie lo esperaba. No, eso fue una cosa... Inesperada. Inesperada, sí, ¿viste? Nadie esperaba eso. Sí, bueno, primero la radio, después al mediodía. En esa época no había cable. No había tanto medio de comunicación. Estaban los 5 canales. De siempre. Canal 2, Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13. Listo, se terminó. Entonces los noticieros del mediodía. Bueno, la gente en la calle, todo loco. Nosotros en casa, tranqui. ¿Por qué? Mi abuelo, italiano, había estado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él compartía muchas cosas conmigo, me contaba, él estuvo prisionero, y bueno, y me contó cosas, y veíamos juntos Holocausto, que era una serie del genocidio y de todo eso, y todo imágenes de guerra. Sí, toda esa barbaridad. Entonces, estamos hablando de un probable conflicto y de una guerra. Vos dimensionabas lo que significaba por lo que habías hablado con tu abuelo. Claro, definitivamente vos dimensionabas. Ya estaba en alerta roja, digamos. Claro, ¿viste? mientras que los demás estaban como... Sí, festejando. Vos acá no hay para festejar. Primer almuerzo, ese mismo día, en la mesa, serio el asunto, y mi viejo me dice, te van a llamar. Y sí, me van a llamar. Ya sabíamos que me iban a llamar. Que te iban a llamar. Y mi abuelo, yo lo recuerdo mucho, tenía un dicho y decía, no saben a qué bicho le han pisado la cola. O sea, estábamos hablando de Inglaterra, tercer potencia mundial. Sabiduría, no saben a qué bicho le han pisado la cola. Claro, 10.000 guerras, batallas en el lomo, los tipos, y nosotros... desde los libertarios. Que nos convencimos que porque lo echamos en la segunda invasión, no iban a poder ahora. Bueno, entonces, sí, era complicado el asunto ya en ese momento. ¿Te daba ese miedo de decir? No, miedo no, pero viste, incertidumbre de qué podía llegar a pasar. En un principio suponíamos que era algo pasajero, digamos, bueno, se recuperan las Malvinas, se llega a algún tipo de negociación, sí, un gobierno compartido, porque en el 74 había habido chance de hacer un tipo de negociación así. Pero no fue lo que ocurrió y a vos te llamaron. Me llamaron. Te llamaron. Me llaman el 8, la noche del 8 de abril, viene policía con la cédula de... Ah, ya te vinieron a buscar. No, me llega la notificación que al otro día, al mediodía, tenía que estar en la unidad. Nosotros hicimos la unidad a donde hicimos el servicio. Acá en La Plata, ¿no? En el regimiento de 19 y 51 estaba en ese momento. Ahora está en Arana. Y me levanto a la mañana temprano, mi viejo ya se había ido a laburar, pero yo tenía la piecita junto a la vereda, entonces viene la policía, golpea, yo los atiendo, me notifico, firmo, y me levanto temprano, pongo a tomar mate a las 7 por ahí. Mi vieja me dice, ¿qué haces tan temprano tomando mate? Claro, ellos no supieron, ¿no? No. Vos recibiste la notificación. Claro, entonces ahí le muestro la notificación, ya mi vieja se puso a llorar, y yo me fui a despedir de la que en ese momento era mi novia, que después fue mi señora, que vivía en Alejandro Cor. Bueno, le fui a avisar que me iba. Claro. No sabíamos a dónde, que me llamaban. Claro. Ahí no me dijeron, vas a ir a Malvinas, tenés que ir a la unidad. Nosotros capaz que te tocaba prestar servicio de otra manera, ayudar a la patria de otra forma. Exactamente, pero bueno. Pero no. Fui, me despedí, qué sé yo, al mediodía tenía que tomar el rápido argentino acá, que había para La Plata. Y ahí la primera anécdota que te puedo contar es que subo al micro y la cédula de llamada dice que era como un pasaje libre. Sí. Y el chofer me quería cobrar No boleto. te quería Me quería cobrar boleto. te quería cobrar boleto. Entonces yo le explicaba, escúchame, me están llamando. Claro, voy a defender la patria. Son 2,50. No, me están llamando esto. Bueno, los pasajeros empezaron a discutir con el chofer y uno dice, deja que yo te lo pago, pibe, me dice. Porque claro,
yo ya me despojé de todo. Yo no usaba cadena, anillo, Claro. reloj, nada. Me fui con lo opuesto porque Lo opuesto. digo, ¿qué voy a llevar a dónde? Claro, Ni ¿qué vas a plata llegar llevé, al quero? ni plata, ¿viste? Igualmente, una época muy jodida, no había plata. No había plata para llevar tampoco, No, así que... no había plata para llevar. Así que bueno, llego al regimiento, te presentás, ya nos estaban esperando y fue como la primera vez que nos incorporamos. O sea, de vuelta la vacuna, la de la espalda, la famosa... ¿Otra vez todo de vuelta? Sí, otra Como vez. un colimba recién Sí, llegado. otra vez. El corte de pelo, a ver, no me acuerdo. Capaz que estaba cortito todavía. Por eso. Hacía un mes, ¿viste? Claro. Pero bueno, sí la ropa. La ropa. Nosotros tuvimos suerte que nos dieron ropa del talle nuestro. Algunos compañeros... Porque fueron los primeros. Claro. Algunos compañeros que llegaron más tarde, el soldado de la clase 63, que todavía no había tenido la instrucción, se iba, te dejaba el bolsón de él y la ropa de él, sucia, que habían estado haciendo unos días de instrucción. A Marcelo le pasó eso. Te daban esa ropa que por ahí no era tu medida, Sí. era grande, Y buena, además chica. estaba re Y sucia. re sucia. Perdón. Así que bueno, ya nos encontramos con los compañeros. Tengo que decirte que no faltaron. No es que alguno se quiso fugar o no se quiso fueron presentar, quiso desertar, digamos. Solamente uno, que los padres lo quisieron llevar a Paraguay. Y no. Y no. 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 Lo notearon, lo trajeron, Vení. uno solo, ¿viste? Pero el resto, todos se presentaron. Algunos quedaron en el regimiento porque se necesitaba gente, soldado viejo, vamos a decir, Sí. porque no podía dejar tampoco los clases 63 que todavía no sabían nada. Claro, alguien tenía que llevar el control. Alguien con experiencia tenía que Claro. estar en el frente de batalla. Nosotros, eso de que la experiencia, qué sé yo, nosotros tuvimos un año de instrucción que fue, según lo que nosotros tenemos entendido, no era la normal. Cada 10 años se hace una instrucción especial y justo nos tocó a nosotros. Entonces nosotros, Estaban bien preparados. te quería explicar eso. Aparte de la instrucción que hicimos 51 días en monte, nosotros fuimos a, suponete, yo estaba uno de los mejores tiradores, salí segundo en tiro dentro de mi sección, no del regimiento. Eras número opuesto para ir igual. Claro. Eras número opuesto. Claro, ahí ya, en vez de usar el FAL, ya te daban el FAP, que es el fusil automático pesado, el que tiene las dos patitas, porque eras mejor tirador. Pero no zafabas ahí. Entonces, No zafó pero nada. era segundo de mi sección, no del regimiento. No, pero ya estaba pero bien. ya tenía una... Ahí, un tilde, porotito, un tilde. porque este es bueno para tirar. Un visto bueno. Después tuvimos una instrucción que hacíamos mucho poligonales, le llamamos. Salíamos a caminata nocturna, uso de brújula, cuentapaso, bueno, montones de esas cosas que otros años no lo habían hecho. Pero caminata con el equipo aligerado no el bolsón, Sí, sí. no, es Una cosa reducida. una cosa reducida, esencial, donde llevas un paño de carpa, media carpa viene a ser, y el compañero lleva la otra mitad. Bueno, y el armamento y los elementos de rancho, nada más. El elemento de rancho es para comer, ¿no? Sí, elemento de rancho. Sí. Hay que hacer rancho. Sí, pero a veces, yo voy explicando porque a veces uno dice, sí, porque la caramañola era de aluminio, se calentaba el agua en la instrucción, Sí, sí. y no saben lo que es una caramañola. Están acostumbrados a decirle cantimplora porque ven las películas yankees. Los yankees le dicen cantimplora, Cantimplora. nosotros es caramañola. Con respecto a esto, bueno, en algún Sí. momento habrás llegado, te habrá tocado ir hasta allá, te habrá tocado embarcarte. ¿Cómo era, por ejemplo, el tema de la comida? Porque viste que Sí. alrededor de todas estas cosas de la vida diaria, la gente como que no Claro, siente. ¿Cómo era la comida? Viste que se decía, no, los Eso es cagaban un- de hambre, comían bien. Sí, ¿no? eso es un problema de logística que hubo. La logística, todo lo que apoya, Sí. lo que va detrás. Ya sea la parte de sanidad, la parte de la comida. El detrás de escena, digamos. Sí, la parte de la ropa, la parte de municiones. Todo eso es logística.
como fue tan de repente, como vos hablábamos hoy, no estaba esperado, no se contaba con la cantidad de buques para transporte. De todo, de tropa, todo. de tanque, Sí, sí, de jeep. La eficiencia era general. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se utilizaron barcos civiles. Hubo barcos de pesca, bueno, barcos civiles. Entonces, cuando se embarcaban las cosas, o sea, se cargaban los barcos, esos civiles no estaban preparados, o sea, no tenían ni idea cómo cargar las cosas. Y cargaban a medida que iban llegando. ¿Qué pasó? Las cocinas que nos correspondían a nosotros, las cargaron primero. Entonces, cuando vas a descargar, te quedaron para lo último. O sea, primero tenías que descargar cualquier otra cosa. Una semana sin cocina para arrancar. Decí que otro regimiento nos prestó una cocina de campaña. Pero claro, una sola cocina era muy poco. Claro. Entonces, en vez de tener la comida a horario, estamos hablando cuando los ingleses todavía venían en viaje. Sí, estábamos tranquilitos. Después ya, claro. Claro, entonces... Recién echados ellos todavía. Claro, ¿viste? Entonces, eso es un problema que ya arrancamos mal. Igualmente nos daban, no desayuno, pero sí dos raciones tipo regimiento. Esa comida. ¿Qué es? ¿Qué te dan? ¿Una bolsa? No, es comida caliente. Comida caliente. Claro, pero el tema es que nosotros estábamos dispersos, más o menos en el Monte London, donde nos tocó estar a nosotros, a mí, tiene 700 metros, pero estamos hablando de un monte, una montaña pequeña. Sí. Donde no hay camino, no hay sendero, no hay no nada. Justamente el lugar más acogedor del mundo. Claro. Aparte del clima que es brutal. Es muy frío, ¿no? Es frío, pero variable a la vez. O sea, se sabe que amanece tarde y oscurece temprano. Viento, podés tener niebla, nevizna, granizo, un ratito de sol, todo el mismo día. Entonces, llegamos, nos pegó una cachetada al tiempo allá. Tremendo. Porque vos podés estar en eso. Es muy parecido a Río Gallego, es a todo. Muy hostil. Pero, claro, hostil, porque nosotros estábamos a la intemperie. Claro. O sea, no estábamos bajo techo. Pensar lo esencial, vos cuando pensás en lo esencial, le decís, bueno, llego. ¿Qué tengo que hacer? Un refugio. Entre las piedras. No tenés elementos, no tenés claro, porque madera, ustedes no tenés chapa. Desembarcan y ¿qué tenés? Tenés que construirte un espacio, un lugar, ¿no? Nosotros desembarcamos el 14, llegamos nosotros allá, de abril, y nos dan primero del aeropuerto hasta el centro, hasta Puerto Argentino, y ahí hicimos noche, porque ya llegamos tarde y no teníamos el destino todavía de la unidad y cada sección donde iba a estar ubicada. Los diagramadores del operativo, digamos, habían hecho un sistema donde el Regimiento 7 iba a custodiar el sector plata, que le llamaban, cada cual tenía un nombre. Bueno, era Monte London, Wireless Right, que estaba atrás, y enfrente estaba Tumbledon, que estaba el BIN 5, pero éramos casi los últimos, prácticamente los últimos, ya después venía Puerto Argentino. Así que el 15 vamos a Monte London, ahí lo conocimos, y a mí me toca la primera sección, o sea, allá al frente, allá adelante, ¿viste? Al frente de batalla. O sea, si ellos venían, no sabías en realidad cuál era el frente. No sabíamos si iban a venir de este costado, de aquel costado. Pero vos estabas en la orillita, no estabas en el medio. Yo estaba allá en la punta, ¿viste? En la parte más alta, allá estaba yo, sobre la ladera, sobre un costado. Y bueno, había que buscar, dice, bueno, ubíquense cada tanto, un espaciado, hay que cubrir todo este frente. En realidad 700 metros para cubrir, no son 700, porque tenés 700 para este lado, más 700 para el otro lado, más los frentes, que no sé cuánto me dirán. Y 700 a la redonda era, más o menos. Y no sé, era el frente, suponete que sean 300 metros, 200 metros, pero estábamos muy raleados. Entonces nos empezaron a mandar apoyo de la Vicó, que por ejemplo la Vicó era un grupo de ametralladoras MAC que vinieron, que no eran del Regimiento 7.
algunos de Patricio, bueno, y alguna otra gente que no recuerdo quiénes eran, que no, ni siquiera lo vi yo, Sí, solamente vi uno. Supiste que iban llegando. Claro, no, estaba Infantes de Marina que tenían las 12,7 que eran las ametralladoras antiaéreas. A ese muchacho lo vi, tengo una anécdota mala, pero no teníamos trato. Inclusive yo te digo más, no tenía trato con mis propios compañeros. Mi compañero de posición, nosotros llamamos posición, algunos le llaman trinchera, que la trinchera es otra cosa, una cosa más larga. No teníamos pozo zorro, que es otra cosa, que es un pozo, pero acá ahí no se podía cavar. ¿Dónde va a acabar? Era todo piedra. Claro. Entonces tenías que buscar algo más natural, o sea, buscabas unas piedras grandes donde hubiera un hueco y después empezabas a parapetarte, o sea, hacerte una defensa trayendo más piedras, más piedras. Buscabas un refugio natural y lo mejorabas. Lo digamos. mejorabas, Claro. claro. Algunos tenían posibilidad de ponerle un techo, los que estaban más abajo, donde había un poco más de tierra, que sería 30 centímetros. Más de eso no, pero con esos tepes después se ponían como techo. Claro. Entonces se disimulaba, o sea, lo que se decía era mimetizarse con el entorno. Sí, sí, te camuflás. Claro, para que no se vea más o menos. Igualmente, igual. Las fotos que sacaban los chabones nos tenían identificado muy HD era. Sí. No había HD, ellos tenían... No, pasaban aviones y sacaban fotos y nosotros ni cuenta nos dábamos porque pasaban a mucha altura. Bueno, así que fue eso. Y eso, el tema de las posiciones fue bastante tiempo porque no lo hacías en el día. Y vos cada día que pasaba decías, puta madre, le pongo una piedra más. Le hago. No, porque lo ideal sería tener una entrada y una salida. Claro. Pero como era natural, eran huecos, tenías entrada, no tenías salida. Claro. O sea, vos te metías ahí, ¿por dónde ibas a salir? Tenías que salir por donde entraba. Si el tipo te ubicó, listo, sabía que salías por ahí. Sí. Así que fue complicado. Después era un arma de doble filo. Sí, después el tema de la comida se complica una vez que ellos desembarcan. Cuando ellos desembarcan, pues yo imagino, ustedes estaban en posición, días como vos dijiste, recién llegamos, estaba todo tranquilo, se escucha el primer bombazo. Primero fue... se cae el primer bombazo y ahí... Eso fue el 1 de mayo, ahí está. En la zona del aeropuerto. Que yo no me acuerdo la hora, algunos la tienen con los minutos precisos, yo no sé. Yo sé que se escuchó la primera detonación, que fue para la zona del aeropuerto, nosotros estábamos como a 12 kilómetros. Pero claro, desde la altura... se escucha todo. Se escucha más o menos, pero porque depende para dónde esté el viento. Claro, pero si estaba, lo escuchaste. Justo ese día el viento estaba para tu lado. Ese día lo escuchamos y fue una cosa de ponerse el casco. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20 y medio, porque yo había pedido... Pela la sangre, ¿no? Cuando sentís el primer bombazo ahí no... No, sí, más vale. Hay algo extraño, nunca lo habíamos escuchado. Porque una cosa es hacer la instrucción donde vos tirás. Sí, que ya sabés, ya esperás el sonido. Sí, vos claro, pero otra cosa es cuando de repente te cae... Te cayó. Bueno, estaba a 12 kilómetros, pero se veía el humo y se veían las trazantes de las antiaéreas que le tiraban a los aviones que habían tirado esa bomba, qué sé yo. Bueno, enterarse de cosas no era tan fácil. El 2 de mayo... No te enterabas de cosas, ¿no? No, el 2 de mayo hunden al Belgrano. Nosotros nos enteramos el 4, el 5. ¿Con qué te ibas a enterar? Si no había un diario, ustedes claro, en ese momento estaban totalmente desconectados de lo que ocurría. Si mirá, no tenía reloj, no sabían en qué hora vivía, ni qué día era. Traje algo para compartir con vos. Dale. Mientras que ustedes estaban allá, a la gente le decían esto. Estamos ganando. Estamos ganando. Sí, eso tiene un porqué también. Contámelo. Eso era... La foto es real, ¿no? Sí. No. ¿No? Contanos a ver. Eso no. Mirá, ¿ves? Esta es la foto para la cosa para que se vea. La foto es esa foto no creo que sea real. Por ejemplo, de ejército no parece. Están todos muy limpitos. Están todos muy en fila. Es una foto para la foto. Es una foto No te digo que nosotros las posiciones estábamos separados. Eso es una foto para la foto. Una foto para la foto. ¿Ves? Por eso lo traje. No lo sé, ¿viste? Por ahí en Puerto Argentino pasaba eso. Pero... ¿Y esto del estamos ganando, ustedes lo vivían también allá? No. La razón del estamos ganando es
que si vos decís estamos perdiendo, la moral ¿dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Entonces vos tenés que tener un poco bueno, por lo menos le vamos a dar... Mirá, la mayoría de nosotros sabíamos que no podíamos ganar. Ya ¿Sabían que del no podían vamos, ganar? del vamos no podíamos ganar. Porque ellos tenían el apoyo de todos. Tenían el apoyo de Estados Unidos, de Chile, de todo. Bueno. Eran tropas preparadas. Sí. Estábamos hablando de la tercera potencia mundial. Yo me entero hace unos pocos años por un muchacho que ahora está retirado, un gendarme, que él nos contaba y nos decía, él no fue, es menor que nosotros, dice, ustedes no saben contra quién combatieron, ustedes no tomaron conciencia con quién combatieron. Nosotros nos tocó combatir con el Para 2 y el Para 3. Para es de paracaidistas, ¿no? Sí. De ellos, de los ingleses. Los logros que tienen esos muchachos, la preparación que tiene esa gente, todavía son todos hoy, profesionales, todavía claro, hoy todos profesionales. Grupos de élite entonces respetables. dice, no, dice, y después lo primero en reconocer la valentía del soldado argentino, lo que hizo el soldado argentino, a veces yo no sé si llamarlo valentía, porque es un instinto de supervivencia. Que es conservación, ¿no? Claro, Ese instinto. más que valentía. Se vive con desesperación, ¿no? Te lo pregunto así porque yo me imagino Mira, ahí, se vive con yo te desesperación. digo lo que me pasó a mí, yo estaba destruido, o sea, agotado, estaba entregado, como se dice. Ahí, en Malvinas. Sí, yo decía, quería que termine de alguna manera, que se arregle por Como de una sea. vía, Como sea. pero y si no que llegue el combate y ganar, perder, morir o salir, que termine. Era insoportable porque vos normalmente pensás de noche, tenés más tiempo para pensar. Te despertaba, el sol salía a 9:30 de la mañana, a las 4 de la tarde era de noche. Tenías una noche eterna para pensar, para que tu cabeza trabajara. ¿Se combatía de noche? ¿Era Sí. difícil de noche? No, o era... ellos combatían de noche, porque ellos tenían la ventaja de los visores nocturnos que nosotros no teníamos. No todos tenían visores nocturnos. No, Yo he escuchado, porque los primeros que reconocieron fueron los ingleses, que nosotros hicimos un buen papel. A pesar de que nuestro mismo ejército, nuestras mismas fuerzas dijeron que perdimos por culpa nuestra, por culpa del soldado. Yo te puedo asegurar que no. Yo no creo. Los números fríos, cuando vos escuchás los números, a veces te hace reír, a veces te hace agarrar una calentura, porque si una compañía tiene 140 soldados, esta era reforzada, suponete que éramos 180. En los papeles. Sí. Fíjate, si nosotros empezamos a descartar los que ya se habían ido por enfermedad, porque estuvieron heridos de los bombardeos, porque la noche misma del combate muchos suboficiales se fueron y se fueron acompañados de los soldados que estaban con él. ¿Se fueron? Así nomás, me voy. El jefe de compañía fue el de los primeros que se fue. Retirada, dijo. Se pedía permiso de repliegue, orden de repliegue, para poder retirarse ordenado. Sí. Dice, no, la batalla está perdida. Escuchame, ellos estaban de la mitad para atrás, suponete 400 metros atrás mío. Escucharon el primer cohete y ya se quisieron ir a la mierda. No, pará, sí. Eso, quiero aclarar, yo no lo viví, me lo contaron mis compañeros. Sí. Que estaban desesperados pidiendo repliegue y no se lo daban. De Puerto Argentino la superioridad le decía que no. 3 de la mañana se fueron carajo. Nosotros tuvimos... ¿Con orden o sin orden? Se fueron. Se fueron. Eso es lo que me dicen los muchachos. Yo, a mí me toman prisionero al otro día como a las 10 de la mañana. Juan, eso te iba a preguntar. ¿Entraste en combate? ¿En qué momento entraste en combate? ¿La primera vez? ¿Recordás la primera vez que tirás? El primer momento, porque ellos vinieron justo del lado donde estábamos así nosotros, del lado de la primera sección. Hay dos famosas ollas, la olla de Baldini y la segunda olla. Olla le decían porque era un pelón, un tipo redondo, y tenía como una lengua, una bajada, que era por donde ellos podían llegar a subir. Claro, una planada. Sí, como que se cortaban las piedras y quedaba el hueco y por ahí. En la primera, donde estábamos nosotros, no pudieron subir. Los recibieron a tiro, literalmente. Sí,
hay dudas sobre un soldado inglés que pisa una mina, ¿no? Y ahí eso se escucha, yo lo escucho clarito. Justo nunca me saqué los borceguíes yo. Nunca. Hasta esa noche que no lo soportaba más y me lo saco. Peor error que cometí. ¿Por qué? Y porque me saqué los borceguíes y los pies se me hincharon. Estaban tan apretados. Estaban tan apretados que eso de se alguna me hincharon manera y después no me los podía poner. te podía poner. Entonces Qué yo estaba en locura, pata. qué O sea, locura. Aparte el frío, no, el dolor. pero sí, no, bueno, todo el eso. dolor de Pero tantos cuando días. empieza el combate, cuando empieza Vos estabas en pata. ¿No? claro, yo escucho se escucha la explosión, decirle granada, decirle lo que quiera. Se escucha la explosión y el grito desgarrador. ¿Viste esos gritos de película? Sí, Que el sí. tipo se Sí, desgañota gritando. Silencio, que es difícil de mencionar el tiempo. El tiempo pasa diferente en esas situaciones. Sí, Se claro. ralentiza, o ralentiza, no sé cómo se dice. Se ralentiza. Bueno, se ralentiza, o sea, vos lo ves en cámara lenta, o se acelera de una manera que no sabes cómo, ¿viste? Y, bueno, La cabeza, ¿no? La adrenalina, ¡pum!, el te cerebro explota. no sé cómo trabaja la cabeza, pero se siente la explosión, un silencio, y de repente tres bengalas blancas y una roja, y ahí se pudrió todo. Ahí cuando tiran la bengala, todos empezamos a tirar, todo. Era cruzado, ¿no? De ellos y nosotros. Fuego cruzado. Combate. Las trazantes, vos las veías, viste que son las trazantes. Esas balas que hace la luminosas. rayita, Sí, para sí. que la gente... Eso simplemente es una pintura que va en la punta de la Sí, munición. para que lo veas. Y cuando sale, con el calor Se se quema, puede ser roja, verde, depende. Yo el primer cargador lo tiro en automático. O sea, dice... Y lo vacié, 20... Y ahí me freno, digo, no, pará. Yo había preparado con mi compañero Jorge Galeano, que era de la compañía Destino, ni siquiera... O sea, Destino, ni sabíamos que existía la compañía Destino, ni qué función cumplían. Ellos eran, qué sé yo, albañiles, electricistas, que estaban haciendo servicio en otro lado. Claro. ¿Viste? Bueno, así que no lo De conocía. repente vení para acá. Claro, ¿Qué tenés ahí? Nada, tomá un rifle. Yo no tenía compañero, locura. y le tengo que agradecer, la verdad, a Jorgito, que lo he debido visitar, ahora falleció, pero a la familia tengo contacto con las hijas. Era de Chascomú, era más bicho que yo. Yo era un bicho de acá, de pueblo, de ciudad. Sí. Él era más de campo. Sí, sí. Él era el que me conseguía, iba y se mataba un corderito y traía... Te traía Había para que- morfar, paraba la Sí, olla. pero había que pagar peaje, no llegabas con el cordero a tu posición. Por donde vos venías, todos te mangueaban y dame un cacho y dame un cacho. Y si te encontraban algún superior, probablemente te lo saque de todo directamente. Entonces era Qué loco lo que me estás diciendo, que estamos hablando de comida Sí. entre compañeros. Pero ¿por que qué vos decís, pasaba loco, eso? es supervivencia, es cuando decís la supervivencia. Sí, pará. pero ¿por qué llegamos a eso? Porque la logística falló. Si eso no tendrían que haber aprovisionado de comida. Había raciones frías, que eran otro tipo de comida, que no era comida caliente, pero eran raciones frías. Ah. El puerto argentino estaba lleno de comida, pero no llegó a los lugares donde estábamos. Y las pocas raciones frías que teníamos, que la tenía el jefe de sección, lamentablemente él tenía otra visión de lo que iba a ser el combate, y él pensaba que esas raciones las iba a repartir en el combate, que el combate iba a durar días. Entonces iba a ir repartiendo la comida. El combate duró horas. A diferencia de lo que todo el mundo piensa, el combate duró horas. Estos El 60 cuerpo a días, cuerpo, no, el claro, cuerpo a el cuerpo. cuerpo a cuerpo. Porque el combate, digamos, Sí, después se ve en el aire, en el mar. todo eso fue primero, eso fue previo. A partir del 1 de mayo, las fragatas empezaban a pasar, que capaz que estaban a 30, 20 kilómetros, y tiraban con los cañones de los barcos, Sí. que tienen un alcance Y gigantesco. llegaban. Y llegaban, y Llegaban día, noche, más que todo de noche, al mediodía, a las 4 de la tarde, no te dejaban dormir, a la noche era pum, bum, bum, bum. Al principio vos te asustabas, mirabas, después ya el yeite, como decíamos nosotros, era ver dónde caía la primera y la segunda.
Naturalizás. Sí, ya sé lo que tenés que hacer, vas a buscar agua. Claro, y si cae la bomba, cae, y si no cae, no sé, No, el agua no. la tengo que ir a buscar allá y tengo que traerla para acá. Sí, bueno. Después se complica más cuando ellos desembarcan y empiezan a avanzar. Y que ya teníamos la artillería naval, los aviones que venían y tiraban las bombas, que nos pasaban a la altura del techo, 5 o 6 metros, porque los aviones venían a ras, levantaban, tiraban la bomba y se iban. Y después se nos complicaba con la artillería terrestre. Cuando ellos avanzaron, se nos sumó la artillería terrestre. Nos estaban tirando de todos lados con todo. Claro. Es más, la noche del combate nos tira propia tropa. ¿Fuego cruzado entre ustedes? Propia tropa porque ellos se enteran, suponete, la primera sesión donde estaba yo, ya habían tomado los ingleses, no pudieron entrar por la primera olla porque estaba Tito Bruno con una MAC y con los abastecedores y todo. Y de ese lado estaba yo con Jorgito conmigo, Orly, González Orlando, con Luis Lexese, que son conocidos también porque aparentemente Lexese baja a uno de los oficiales de ellos que tenía más medalla que Poltronieri. Pero le entra la bala igual que al resto. Le entra la bala igual que al resto. La bala igual que al resto. González Orlando se adjudica a ese que el compañero lo baja. Y después estaba otra MAC al costado. Bueno, por ahí era imposible que... Era una lluvia de balas. En el primer momento no pudieron pasar. Claro, una lluvia de Entonces balas. los tipos siguieron más adelante y encontraron la segunda, tuvieron resistencia, pero al final pudieron subir. ¿Y qué hicieron? Nosotros estábamos acá, ellos estaban acá, pasaron y volvieron y nos agarraron de atrás. Claro. Ya de arriba. O sea, nosotros apuntábamos para allá y ellos nos vieron. ¿Dónde estabas vos físicamente en el momento en el que te detienen? Eso fue al otro día. Ah, pero antes de eso yo vi la muerte tres veces. Contame un poquito, a ver cómo es. Claro, porque yo tiro al primer cargador, en un primer momento era un caos, pero después se va raleando, se va... ordenando. Se va ordenando, claro. Ellos de allá, nosotros de acá. Vos veías que tiraban de allá, le tiraba. Yo habría preparado los cargadores con 2 y 1 o 3 y 1. O sea, 2 comunes, 2 municiones comunes, 2 proyectiles comunes y una con trasante, más o menos. Más o menos. Pero si vos pones toda trasante... Te ven. Y te identifican mucho más fácil. Está tirando de allá, salen todas de allá. Cambio, y en vez de tirar en automático, tiraba en semi. Entonces yo tiraba 3, paraba. Veían una sola luz. Esperaba un poquito, al rato me corría hacia un costado, Ya era más difícil. Igual me ubicaron. Me ubican porque en un momento pasa un oruga de ellos, un blindado oruga, con una ametralladora, iba barriendo adelante como para que no se ponga nadie adelante. Entonces iba haciendo. Pero el calibre era grande por la cadencia. O sea, vos sabés que un FAL tira tantos proyectiles por minuto, una MAC tira... Claro, cuanto menos tira, más grande la bala. Exactamente. Entonces esto era ta. O sea, Era, y no sé, calibre 20, calibre 50, no sé cómo lo denominan ellos, ¿viste? Pero era como una 12,7, un cacho de bala así. Entonces yo, como te contaba lo de mi abuelo, que había visto las películas y todo eso, la imaginación, a veces ingenua y a veces no tanto. Digo, bueno, si la luz, ellos también tenían trasante. Si veo la luz acá, la punta del cañón está más acá, la oruga, seguramente los soldados vienen atrás. O al costado. Claro. Del otro lado. Entonces, bastante lógica tenía. Claro, entonces yo no tiraba donde veía la luz, tiraba más acá y así, lo que se llama barriendo zona. No siempre al mismo lugar, 3 acá, 3 más atrás, 3 más arriba, porque como yo no los veía... Los buscabas, a tiro. No los veía. Claro, es más o menos por ahí. Porque también están esas balas... Funcionaba, ¿no? Era lo que nosotros decíamos, por ahí te da una bala perdida, porque ellos por ahí no nos veían, pero tiraban en ese sector.
y una de rebote, una esquirla de piedra que saltara. ¿Te ha pasado de estar era así? Más, porque la mayoría de los muchachos que murieron no murieron por bala. Impacto directo. Impacto directo. Impacto directo. Si no, más bien esto que decís vos, de decir, bueno, vamos barriendo por ahí. Sí. Casi, algunos, casi como pintar a oscuras. Algunos murieron a bayonetas también. Eso es terrible, pero bueno. No, qué tremendo. Y bueno, entonces yo, parece que a alguno le hice cosquilla y la torreta empezó a girar para donde estaba yo y a buscarme, con la suerte del que me iluminó el Barba, que ya me había peleado unos días antes porque teníamos conexión directa con el Barba. Pero estabas enojadísimo. Y lo había rajado a puteada y le había dicho de todo. Cuesta hasta sostener la fe, ¿no? En un lugar así. Cuesta hasta tener fe. Y vos buscabas de dónde agarrarte, pero cuando no encontrás... El tema es que en un momento cuando me doy cuenta digo, sí, Dios está para mí, pero también está para ellos. Porque claro, ellos también es la misma. Porque o sea, Dios está para todos. Claro, él se lava la mano y dice, arréglense como puedan, muchachos. De hecho, el quilombo de ustedes, arréglense como puedan. Bueno, claro, ahí me di cuenta y la noche del combate yo me entregué. Digo, estoy en tus manos, que sea lo que Dios quiera. Si tengo que volver, volveré. Y si no, acá me voy a quedar. Pero el coso de supervivencia que decíamos hoy, el instinto de supervivencia, yo no quería caer prisionero. Claro. No quería caer prisionero por yo lo que me había comerme un tiro acá. Claro, por lo que me había contado mi abuelo, ¿viste? Lo mal. Y después, vos decís, lo que hubiera hecho yo también, la mentalidad mía. Yo, si hubiera salido al revés, no tomo prisionero, yo no dejaba a nadie, hijo de puta, lo iba a hacer, quería hacer mierda todo. No conocía las leyes de Ginebra, ni... ¿Qué pacto de Ginebra? Ni que nadie, ni no se le tira al médico. ¿Se respetaba algo? No se respetaba nada, ¿no? Yo no lo sé, yo lo que sé que los médicos ingleses atendían por igual, primero los de ellos, pero... Sí, pero después atendían a los argentinos. Sí. Existía, ¿no? Esa caballerosidad entre... Porque yo creo, por lo menos siento hoy que en la actualidad... De que fue la última guerra romántica, digamos, porque los barcos hospitales de ellos y argentinos, la Fuerza Aérea Argentina o la Armada Argentina con los aviones les hundió la mitad de un hospital de campaña que tenían ellos en uno de los buques. Entonces ellos le faltaban suministro. Y los barcos argentinos le pasaron sangre, le pasaron montones de cosas en alta mar. Casi como si se hubieran arrepentido. No. Inclusive se pasaban los heridos que estaban en los barcos. En esa parte, escúchame, acercarse a los barcos y compartir cosas. Sí. Es un acto. O sea, es otro nivel que... Es un acto como la Navidad de la guerra, ¿viste? Eso que ocurrió. No cuando terminó, durante el conflicto. Sí. Entonces, es muy cosas locas, ¿viste? A ver, del otro lado, yo creo que vos mirabas a los ojos y habrás tenido la posibilidad de ver un soldado inglés a los ojos, tendría tanto miedo como ustedes. Porque... No tuve eso. Pero seguramente lo tendría, ¿no crees? Me pasó algo diferente. A ver. Tuve uno de espalda. ¿Al qué te agarró? No, de espalda. Él estaba de espalda. Él estaba de espalda. Yo intento replegarme, ir para donde estaban mis compañeros y me lo encuentro de espalda. Yo con mi fusil que se trababa, tiro a tiro, podía tirar un tiro y manivela, tic. Era de... No, se trababa. Se trababa porque nunca lo limpié porque no tenía ni lubrinina, ni antióxido, ni nada. Ni baquetón. Era barro y días y no, era humedad permanente y se oxidó. Y cuando empezamos a tirar con la pólvora se trababa. Entonces yo pasé a usar el de mi compañero que no estaba porque él había tenido un problema de debilidad y se cayó y se golpeó las rodillas y no podía caminar. Y lo llevaron al puesto socorro y de ahí lo llevaron a Puerto Argentino y no volvió. Y a mí no me pusieron otro compañero. ¿Quedaste solo? Yo quedé solo. Entonces, ¿qué sería tu trinchera? Ponerle como sí, le decían a tu puesto, tu mi posición estaba solo. Quedaste solo. Entonces, bueno, una cosa es cuando vos recibís órdenes y te dicen, bueno, nos movilizamos para acá, vamos a hacer... Ahí era un griterío de sálvese quien pueda.
Algunos suboficiales se habían ido, otros estaban muy lejos, otros ni sabían dónde estaba yo. Claro. ¿Y el tipo estaba de espaldas ahí? Estaba ahí, y vos estabas de este lado. estaba con una, supongo que era una 9 que usaban ellos, después las vi cuando caí prisionero, digo, debe haber sido una de esas porque era como una 9 milímetros con eso, escape tipo moto, todo agujereadito, así era. Sí. Y hacía ta 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 ta, como marcando que hasta ahí habían tomado ellos. Porque tiraba para el cielo, no tiraba para ningún lado. Sí, pero alguien no estaba mirando. Pero el tema es, claro, alguien lo estaba mirando. Entonces yo digo, no me dio para tirarle por la espalda. No me dio. O sea, era como decís vos algo. ¿Me dejás que te felicite? ¿No le tiraste? No, no le tiré. No me te felicite. Y te explico de No, lo está que, muy bien, lo está que muy sentí bien, está muy después, lo que sentí después. No te digo que fue algo por honor, fue algo mío de adentro Sí. que no me salió tirarle por la espalda. Así no. Yo digo, Así no. si se da vuelta, nobleza obliga, le tiro. Sí, sí. Sabiendo que iba a tirar un tiro Sí. y él, la automática le andaba bien, que si se da vuelta, me cocina él a mí también. Pero si no lo terminaba con el primero, tenía que darle a la manivela, le daba tiempo a él. Y ahí te terminaba la voz. Sí, entonces esa era una, y la otra que lo principal que estaba de espalda. Entonces me vuelvo. Y una cosa es tirar al bulto a alguien a algo que está allá, y otra cosa, como decís vos, mirarlo a los ojos y darle, ¿viste? Sí. Eso es otra cosa. Después yo con el tiempo, después de pasar por psicólogo y psiquiatra, y decir, me hubiera servido a mí, a modo personal, con saber fehacientemente que llevo una vida en mi espalda, o sea, que maté a alguien. Porque yo no sé si maté a alguien, por ahí maté a alguien, porque yo tiré para donde me tiraba. Sí, tiraste. Sí. Hubo muertos en esa zona, que nunca, nadie se los quiere adjudicar. O sea, de los compañeros míos tampoco, dice. Sí, a diferencia de lo que la gente cree, que por ejemplo se siente orgulloso de todo lo que maté, no. ¿Viste? Estaban ahí, enfrente de mío. Y vos decís, tengo que haber sido yo. Y prefiero decir, fue un compañero mío. Tiramos todos. Porque, tiramos todos. Claro, a mí, como persona, como ser humano, no me hace más. Al contrario. No, y la prueba está en que lo viste de espalda y no le tiraste. Bueno, entonces, qué sé yo, en un momento una psicóloga que me atendió acá en Bransen, muy buena, no soy malo para los nombres, le agradezco mucho cómo me trató, estaba muy mal yo. En un momento yo tuve un intento de suicidio, sí. No me salvó ella, después de eso yo... No, después de eso, bueno, sí, fue ahí, bueno, qué sé yo. Lo que pasó ahí, es la famosa mochila. La mochila. Que es el espiral que vos cada vez peor, y en un momento decís, ¿para qué seguir? Cuando termina el combate, ¿termina la guerra o la guerra recién empieza? No, es peor. O la guerra recién empieza. La posguerra es mucho peor. La guerra recién empieza, ¿no? Sí, el combate es te digo, duró... Carlos, esto me decías, era un ratito, o sea, no fue unas horas. No, un día, mediodía, o sea, de las 9, no sé la hora, 8, 9, sí. Hasta las 7, 8, 9 de la mañana del otro día. Para mí, los otros muchachos siguieron hasta muchas horas después. Ahí fue el día que te capturaron, me decías, ¿no? Te capturaron. Sí, el 11 combatimos a la noche. A mí me agarran el 12. El 12, momento de captura, ¿cómo es? ¿Recordás el momento de la captura? Para ese momento ya no estaba solo. Otros dos compañeros que le había pasado lo mismo, que habían quedado aislados y no se pudieron ir para allá porque ya estaban... Te buscaron a vos para estar todos juntos. Se acordaron que había alguien, que no sabía quién era. Se acordaron que había alguien. Más adelante había alguien. Y se fueron para el lado donde estaba yo y uno tiró el nombre mío, a ver si era yo. Oh, no sabes lo que fue eso. Digo, sí, acá. Aparte, no era un susurro porque no quería que te escuche nadie. No lo podías creer, ¿no? Que había alguien más ahí preguntando por vos. Te digo más, yo no los conocía porque yo... el tema de la colimba era que de Bransen en la compañía B
Estaba yo solo. Claro, entonces, Había uno de Ranchos, que es el jefe de la estación de acá, de Bransen ahora. Ese muchacho era de Rancho y hizo el servicio militar conmigo. Entonces él viajaba para Rancho y yo venía para acá. Todos los demás, Quilmes, Berazategui, Loma, iban directo. Lanús, Entonces todo no para había que... cruce. Y de La Plata, y otros de las provincias que no se iban a ningún lado. Sí, se quedaban ahí. Pero se hacían los grupos, los de Quilmes con los de Quilmes, los de Lanús con Lanús, y yo quedaba guacho, acéfalo, no tenía con quién. Ahora déjame llevarte en este punto. Estás a punto de, me dijiste, de que te detengan, ¿verdad? Estás ahí de ser detenido. No. Mientras tanto, mirá, déjame que saque un poco más. Seguía pasando esto. Seguimos ganando. Y sí, en algún Seguíamos momento, ganando, ¿ves? en algún momento, dicho por los ingleses mismos, estuvieron ellos a punto de decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, porque habían tenido grandes pérdidas, no estaban los cálculos de ellos, porque los números dominan el mundo. Ellos siempre, el que tiene que tomar las posiciones, vos estás esperando, el otro viene a tomar, normalmente es más de 3-1 que tienen que ser, pero las pérdidas también. Sí. Porque vos los estás esperando, ellos no saben bien dónde está. Entonces, Gratis no. no. Gratis no. Bueno, gratis no es lo que nosotros cuando nos juntábamos decíamos. No le vamos a ganar, Claro, pero pero los vamos a hacer sangrar. gratis no. Claro, te va a costar. Que Esta te cuesta. Que sangren, que Esta sangren. te va a costar. Alguien va a sangrar. Era lo que se decía, ¿no? Siempre recuerdo a Ramoncito Quintana, que lamentablemente no volvió. Era un petizo aguerrido, era petizo, chiquito comparado conmigo, no sé, me llegaría acá, pero le gustaba la Bien bravo. No, era Bien bravo, bien era bravo. bravo el petizo y él dice, de acá no volvemos nadie, no volvemos ninguno. Dice. Había que cómo salir de eso, ¿no? Sí. No, enano y la puta que te parió, vamos a volver y vamos a ir a Luján caminando. Porque hay una etapa donde empezás a prometer cosas incumplibles. Sí. Sí, a la Virgencita. Yo no soy muy religioso, ni prometí, ni nada de eso. Pero los muchachos decían, me voy a ir de rodillas Claro, arrastrándome algo había que 600 kilómetros. Había que hacer una promesa a cambio de algo. Sí. Claro. Yo peleaba con el barba y lo único que pasó es eso. Que sea lo que Dios quiera, ¿viste? ¿Cuánto estuviste detenido? Y a mí me toman el 14 a la mañana y lo que pasa es que vos te sentís libre recién el 19 de junio cuando llegamos a Continente. Hasta ese momento, ni aunque te devuelvan te soltaron todavía. Escuchame, nosotros el 14 a la tarde, no sé cuántos seríamos prisioneros. No me acuerdo. 38. Ahí está. Te sacan del lugar y te llevan, ¿no? Y te llevan a su campamento y... Nosotros, te explico, nosotros ya estaba con Lexese y Orlando, González Orlando. Ellos combaten conmigo desde mi posición. González Orlando cumplía funciones en sala de armas. Conocía más de armamento, él es el que nos entregó las armas. Y le digo, el FAP se me... ¿Bueno? Ay, tiene un nombre eso, bueno, pero se traba, no se dice se traba, tiene otro nombre. Tiene un nombre sí, para sí, eso. Sí, hay un nombre para tiene eso. Un nombre y para me dice, el mío anda al pelo. ¿Se encasquilla? No. Tampoco. No, eso, escasquillarse cuando la bala se queda, no sale, no termina de salir. Se interrumpe. Le digo, el mío se interrumpe. Bueno, dice, después lo miro. ¿Con qué estás tirando? Con el fal de Galeano, le digo. Bueno, dice, el mío anda bien. Dice, ¿nos vamos a quedar acá? Bueno, hablamos así. Y le digo, dice, porque no nos pudimos replegar. Le digo, yo intenté anoche, estábamos de madrugada, pero sí. Yo intenté anoche trepar y trepo, pero el problema era que no era permanente tiroteo, no era. Se hacían espacios, en esos espacios, no sé lo que harían ellos, si tomaban otras posiciones, si
hablaban, si recibían instrucciones. Capaz que hacían lo mismo que ustedes, Claro, lo que podían. Claro, pero ellos estaban comunicados. ¿Por Sí. qué te digo esto, que estaban comunicados? Porque cuando yo le tiro a la oruga, me vienen a buscar. La oruga, yo tengo la suerte que la oruga, que iba tirando para allá, empieza a tirar así, pero la torreta, o sea, ¿viste el tanque que tiene Sí, una sí, torreta? sí, la torreta. La torreta no era 360 grados. Entonces le quedó Yo ese ángulo muerto que Claro, entonces llegaba hasta ahí y yo estaba acá. No podía tirarme, a menos que volviera para atrás. Claro, y te ponen ángulo de tiro. Claro. O gire. Claro, pero no, la orden era seguir adelante. Entonces ese me deja, pero primero me tiran con me entero años después con que me tiraron, porque yo vi el fogonazo, el boom, porque yo no era que tiraba permanente, yo, como te digo, tiraba, me hacía el boludo, 2, 3, al ratito tiraba de vuelta, más o menos en ese tiempo miraba de dónde podían venir, les tiraba, Me ubican, ya me tenían ubicado. Claro, lo En que querían zona, era que no te tenían lleves en a ninguno zona, en el pero no camino. me tenían preciso. Claro. Entonces me tiran con un Milán. Un Milán es como un Italaza nuestro, como una bazooka. Sí. Era Bombazo, te un tiraron, un antitanque. bombazo. Eso se usa para los tanques, pero allá se usaba para las posiciones. Claro. Le buscaban con eso. Una buena forma de romper un 3, lo que 4 sea- ahí, lo que trinchera sea. polada. La usaban más para las MAC, para las ametralladoras. Pero en este caso, como yo estaba ubicado ahí, los ingleses siempre hablaban de los francotiradores. En esa época no había francotiradores, lo que ahora se llaman tiradores especiales. No había en el ejército. No existía el francotirador. Sí. Y ellos hablan de franco. Ellos sí tenían. Pero ustedes no, ni... Porque yo lo vi cuando estuve prisionero, lo vi al tipo. Tenía una mira de visión nocturna así, Claro. así, que yo, ¿qué carajo El es tipo eso? te veía los granos a 600 metros y vos tapándote con una Bueno, piedra. yo vi uno solamente, igual que no vi visores nocturnos. ¿Fueron hostiles mientras que los tuvieron detenidos? No. ¿O simplemente fue una detención? No, ahora te explico. Bueno, entonces, con el exceso que nos queremos ir, le digo, bueno, vayan ustedes. Y cuando ellos suben, no, porque yo cuando subo le digo, mirá, ya están, los tienen prisioneros los muchachos allá arriba. Porque yo subo, me trepo así, viste, como en la película, te trepas, asomás la nariz así, y a 5 metros tenía 2 ingleses que estaban haciendo comprobación de armamento. ¿Qué es eso? Le habían sacado las armas a mis compañeros, se saca el cargador y se vacía la recámara. Claro. O sea, se saca la munición Se que desarma para que no pueda tirar. Claro, no se desarma, pero se saca la proyectiles para un lado, arma, ya está, desarmado, listo. Y se estaban riendo porque justo que yo miro, agarran una PAM, que la PAM era la pistola 9 milímetros, la ametralladora, que parecía una máquina de fli, y se reían los tipos, como diciendo, con esto. Mirá estos negros, lo que nos están tirando. Bueno, qué bajón. y se yo los reían. veo a los muchachos que Se estaban reían, boludo. arrodillados y con las manitos así allá, un grupo. Entonces yo ya está, acá, por acá no me puedo ir. Entonces ellos van, comprueban que estaba eso y bajan. Y ellos empiezan a combatir. Y yo tenía el pico de estrés mío era tan grande que cuando los vi a ellos me sentí protegido, me desahogué, me meto. Dice, bueno, descansá un rato ahí vos, dice, que estuviste solo. Me dice Orly. Y me desmayé. Me doy cuenta porque yo después le digo, Orly, a mí me faltan horas. Eso en un asado 40 años después, ¿no? Hace unos años atrás. Orly, decime la verdad. Le digo, ¿vos te acordás que me pasó a mí? Te desmayaste, me dice, Sí. te desmayaste. Sí. No me da vergüenza decirlo porque si vos me llegas a decir, ¿cómo te vas a dormir? Yo me dormía parado, porque Sí. era tanto la... ¿Qué no te vas a dormir después de tantos días? No, estábamos débiles, no comíamos, nos cagaban a tiro con las bombas, no nos podíamos dormir. Éramos como la hormiga, hacíamos 4 o 5 pasos, te apoyaba y te despertaba. Y en esa noche, que vos querías tener los ojos así, claro, en el primer momento la adrenalina, todo eso que se llama... Pero después ya te gana la Pero fatiga, después, cansancio, claro, entonces... la fe se va gastando. Cuando ellos llegaron, y ellos eran 2, y ellos habían estado los 60 días juntos, se conocían y se manejaban ellos, entonces quedaron ellos 2 tirando, que tampoco tiraron, así que tiraban como tiraba yo, bueno. Y entonces después yo me despierto,
ya estaba calmo nuestro sector, pero se escuchaba del otro lado cachengue, como que fueron para atrás. Nosotros estábamos, el monte tenía 700 metros, capaz que estaban habían avanzado 400 o 500 metros, les faltaba todavía, no habían tomado todo el monte. Se escuchaba el cachengue allá. En esos momentos es cuando la artillería argentina nos tira a nosotros, porque sabían que ya los ingleses estaban ahí, pero no tuvieron en cuenta que nosotros también estábamos ahí. Estaban todos. Entonces cuando dejaron de tirar los ingleses a donde estábamos nosotros, empezaron a tirarlos En un momento ya, el 14, empezaron a llevarse los heridos en ese tipo de orugas que venían algunos con la cruz de enfermería, era blanco y rojo. Bueno, y lo empezaban a llevar, y después empezó a venir un helicóptero a llevar heridos primero, después prisioneros, nosotros, éramos 38. Te digo 38 porque llevaba de a 10. Claro. Entonces calculaste los viajes. Claro. Si son 4 viajes y me faltaban 2, ahí estamos. Lleva 10. Cuando el helicóptero venía... ¿Dónde te llevan? Pará, cuando el helicóptero venía, la artillería nuestra le tiraba. Claro. El monte estaba así, el helicóptero no se paraba de este lado, se paraba de este porque la artillería o le pasaba de largo, no le daba la comba, digamos. Aprovechaba. Claro, entonces la artillería se daba cuenta que no le podía pegar y empezaron a correrse. Vino el segundo, le picaron más cerca. Vino el tercero, casi se la pone. Viene el cuarto, la cuarta vez. Me tengo que subir yo y me tocaba, que se la van a poner. Claro, quedábamos 8. Suben 6 y el proyectil cae ahí nomás. Nos pisan los dedos, nos mandan para abajo, porque ya levantaba el helicóptero. Sí. Y quedamos 2 y no vino nunca más el helicóptero. La próxima se la ponían. ¿Te liberaron? Me liberaron, no, quedé prisionero ahí. O sea, el combate fue el 11. El 12 estaba ahí. No me pude ir. El 13 seguía ahí. La capitulación fue el 14. O sea, los combates seguían. Entonces viene un inglés que había estado estudiando en España y nos dice: muchachos, para ustedes la guerra terminó, están bajo la protección de las leyes de Ginebra, bla, bla, bla. Nos trae una ración de ello. Sí. Para esto yo ya había visto... Qué loco, ¿qué pensaste cuando te dijeron, muchachos, para ustedes la guerra terminó? Son todas mentiras. Si la bomba comida. Claro, del lado de ellos iba a terminar. Claro, pero claro, si había terminado no combatías más. Claro, no combatías, ya era un civil porque yo estaba desarmado, estaba fuera de combate, se llama, ¿viste? O sea, ya no está en combate. Pero no son hostiles, ¿no? Son como que, bueno, no, ya está. Pará, ese no era hostil. Ese no era hostil. Claro, escuchame, a Orly le metieron un culatazo por la costilla cuando venían bajando porque... bueno, inglés cero nosotros. ¿Cómo? Entonces no nos entendíamos y ellos le estaban preguntando dónde había más, si había más. Y ellos le decían, no hay más, qué sé yo, decía, ¿viste? Y justo de un costado sale uno. Entonces el inglés pensó que le estaba mintiendo, ¡pa! Y lo deja a un costado. ¿Para qué lo deja? Para hacer las fosas comunes. Lo pusieron a juntar todos los muertos nuestros y con otros cuantos muchachos a hacer una fosa común que en realidad tendría que ser algo profundo, pero no se podía acabar. Quedó ahí. Y ahí pusieron nuestros compañeros, donde estaba Baldini, Río, Orozco, esos eran los suboficiales, y después todos los otros muchachos. Difícil, ¿no? Estar ahí. No lo sé. A mí no me tocó, yo bajé. Qué bueno. Qué bueno. No, yo vi algunos heridos, creo que Meglio, hay una foto que uno que está vendado, que es muy común esa foto, pero yo no sabía quién era. Y inclusive estaba a la par, tenía uno a la par, que cuando nos dan las raciones, claro, no sabe lo que eran las raciones de... Ah, buenísimo, ¿no? Ah, buenísimo. Calentador, ¿viste? Un calentador de acero inoxidable, que eran así, tac, vos lo ponías así, ahí ponías el jarrito calentado, pastilla de alcohol, galletita, chocolate, sopa, café, té. Miro con mi hijo, uno que se llama Mike, que muestra raciones de comida y sí, eran así, tal cual como la describís. Bueno, yo con eso comí una semana más o menos. Sí. Entonces el que estaba al lado me decía, pedile agua, pedile agua. Entonces yo le decía, hey, venía, water. Yo, lo único que decía, water. Al rato me traía. Ya cada rato lo tenía.
con el frío que hacía queríamos algo caliente. Y bueno, me trajo 1, 2, 3 veces, no me trajo más, después no me dio... Pero bueno, pasamos la noche. Igual pasamos la noche así, sin una manta, sin nada. Sí, tampoco era que estabas se había terminado, estabas en el hotel. No, en las piedras ahí, apretado... uno con otro para no sí, tener pero frío. después quedamos ese y yo nomás, que no sabía quién era yo. Bueno, ellos, los que se fueron en el helicóptero, no lo vimos más nosotros. Yo vi uno que después andaban buscando, que era un herido, de una esquirla, y digo, sí, mirá, eso tuve que declarar acá. Yo lo vi que lo llevaron al helicóptero. Después de ahí, porque a Quintanita, que hablé hoy, unos dijeron, no, lo cortaron, sí, le habían metido una ráfaga, estaba muy herido, pero los ingleses intentaron recuperarlo y lo llevaron en uno de esos helicópteros a un hospital más importante que tenían y no lo pudieron salvar. Pero lo intentaron. Lo intentaron, sí. Lo intentaron. Qué bueno eso que vos decís, porque, a ver, más allá de que sean ingleses, argentinos, después todos son todas personas, ¿no? Y esto de que se conserve esto humano, decir, bueno, ya fue, las diferencias pueden ser entre naciones, pero decir, no, está herido, vamos a salvarlo. Eso está bueno, como vos recién contabas, que se juntaban los buques y compartían sangre, se ayudaban. Es como el lado humano de todo esto, ¿no? Sí, depende el momento. Porque yo los vi laburar estando prisioneros, yo vi cómo trabajar, porque eso es un trabajo y es así, son muy ordenados, ¿no? Es sistematizado. O sea, ellos se relevaban en pleno combate. Nosotros no tuvimos relevo. Nunca nadie vino a mi posición a decir, bueno, me quedo yo y andate a descansar a otro lado. No. Quedaste vos. Todos nos pasó lo mismo. Quedaste vos. No tuvimos relevo. Y ellos... Quiere decir, morías y la posición se perdía. Sí. Listo. Yo lo veo, cuando veo al francotirador y todo, era al otro día, a la mañana, el 12, el 13, estábamos con ahí, le digo, mirá, le digo, para que tengas una idea, aparece un inglés con una tabla, viste, que se usan con el broche, una planilla, venía con un bolso al costado, buscaba a los oficiales, 2 atados de Benson Box, firmame acá. Igual que usted. Me quería morir, nosotros no teníamos agua para tomar. Oh, me estás jodiendo en te serio. Te lo juro. ¿Quién te va a creer eso? Yo lo vi. Lo vi. Entonces vos 2 atados de Benson Box. ¿Cómo vamos a ganar? Mirá el nivel de estos chabones, decía yo. ¿viste? Claro, jugaban en primera. Entonces los tipos venían. ¿Qué había pasado? Ellos habían combatido a la noche, consolidan la posición, o sea, se hacen fuertes en un lugar, dicen, bueno, ya de acá estamos tranquilos, el enemigo está para adelante, para atrás ya no queda, se supone que no queda, porque esa es la primera línea. Después viene una segunda línea, que es la que remata posiciones. Entonces, a vos te encuentra... ¿A qué uno? Eso pasó al que lo mataron a Bayonetta. Al que lo mataron a Bayonetta. Porque, bueno, es otra historia, pero pasa eso. Y después viene la tercera tanda, que es la que levanta heridos y muertos. Claro. Que eso prácticamente no combaten. Es limpieza, más bien orden. Como ellos tienen rangos de jerarquía, el francotirador que yo te digo, tercer campaña. Había estado, no sé, en Afganistán, en donde carajo. Era la tercera vez que iba a una guerra, no es que la primera vez. No, entonces ese chabón es... Es un señor, claro. Sería... no, vos sabés, bueno, ahí donde que se habla... No, pero me refiero a muy respetado entre ellos. No, pero aparte, ahí, viste, cuando se habla de los chalecos térmicos, sí. Vos sabés que tenían una ropa impermeable, digamos, muy finita, muy finita. El tipo se saca eso, se saca los borceguíes, se busca un lugar para dormir, y ahí le veo un chalequito, pero era un chalequito. Nosotros teníamos unas ropas gruesas así, y ellos tenían ropa fina, cómoda. Lo que sí, yo siempre digo, qué bárbaros los tipos, ¿no? Porque ellos se tenían que llevar todas las municiones que podían puestas. ¿Sabes lo que pesan las municiones? Yo tenía 5 cargadores y ya era pesado. Cuando iba a buscar agua, tenía que dejar el cargador, el casco, el fusil, porque no podía subir después de la debilidad que tenía. Y los chabones se caminaron 80 kilómetros desde donde se embarcaron hasta llegar a donde estábamos nosotros, combatiendo en otros lugares previos.
y después subieron al London. Bueno, pero yo creo que la diferencia no son superhombres, es todo este soporte que vos hablabas de atrás, que decís, bueno, hasta le llevan 2 paquetes de pucho y le La dicen, "Fername mayoría de acá". las fotos que vos ves de Malvinas son inglesas. Vos fijate que ellos están comiendo, en el momento que están comiendo, tenían raciones, y después, una vez que venían en un helicóptero y le bajaban provisiones, municiones, todo. Sí, sí, todo. Entonces se reabastecía. ¿Entendés? Entonces, bueno, pero yo lo vi y no me lo contaron, ¿no? Y después, bueno, ese día cuando nos toman prisioneros, ya había amanecido, ya el sol estaba arriba, y entonces con Orly y Lexese dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos acá? ¿Viste? Pero nos asomamos para ver, porque sentíamos ruido, a ver qué estaba pasando, y vemos una fila de esos prisioneros que yo había visto a la noche, que iban así, y cuando nosotros nos asomamos nos vieron. Alguien nos vio y nos tira una ráfaga, ¿viste? Ta, 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 ahí entre las piedras. Bueno, se armó un griterío ahí abajo porque nosotros andamos de cabeza de vuelta y de repente vemos 4 monos de arriba que nos estaban apuntando a los gritos, que no sé qué carajo decían, y nos hacían señas, sí, bueno. Levantamos la mano. Y pensaste que te la redaban, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿no? No te voy a dudar, no. Yo pensé cagaste. Cagaste y te acá me Y no, zafamos. Ahí es donde nos llevan, porque, bueno, eso me quedó pendiente de contarte, que después que me tiran con el Italasa, me mandan uno a buscar, a que me busque. ¿No te encontró? Claro, yo estaba abajo de una piedra que me diría 1 metro de grosor, qué sé yo, estaba metido ahí abajo. Arriba de esa piedra yo tenía un cajón de municiones de FAL, de la 762. Claro, la piedra es irregular y el cajón es plano. El tipo se había parado arriba del cajón, entonces hacía tac, tac, tac. Y vos lo escuchabas. Y yo lo escuchaba y estaba como, esta era la piedra, acá abajo estaba yo y acá arriba estaba el tipo. Y se comunicaba por radio, qué sé yo, qué carajo decía. Yo tenía miedo hasta de respirar para que no saliera vapor. Claro que te mandé. No sabes. Y ahí como el tiempo cambia. Yo no sé si estuvo 15 segundos, 1 minuto. Para mí fueron 3 horas, no se iba más. Hijo de puta. No se iba más. No se iba más, ¿viste? Y me dolía el pecho, porque yo no sé el corazón cómo estaría latiendo, pero me dolía. Y cuando siento que se va, viste, como, respiré de vuelta. Y bueno, el otro día nos ubicaron ahí, nos llevaron, y ahí es donde lo enganchan a Orly, que le pregunta si había más. Sí, que nos llevan, y ahí bajamos. Nos sacan, nos sacan el casco y el correaje, porque el fusil no, ya lo habíamos dejado ahí, los cordones, el cinto, nos palpan todo y a la fila con los demás. Vos terminaste la guerra como preso, o sea, la guerra termina y vos como preso de ellos. Prisionero. Prisionero, sí. De ahí nos llevan a San Carlos, después, al final nos llevan, que nos pasa una cosa muy fea con este muchacho que estaba conmigo, que ya el helicóptero no venía más. Claro. Y nosotros hinchábamos las pelotas ahí, porque para nosotros había 3 tipos que se iban relevando para cuidarnos. Claro. Estábamos sacando 3 soldados, ¿viste? Sí, casi que era más cómodo liberarlo que... Claro, entonces que se vayan, ¿viste? Y nos mandan en uno de esas orugas, a retaguardia sería para el lado de San Carlos. Claro, pero a mitad de camino estaba la artillería de ellos, que yo te decía. Sí. Y nos bajan y nos ponen a cargarle municiones. No, boludo, no sabes lo feo que es eso. No, me estás jodiendo que te pusieron a carrearle munición para tirarla a tus compañeros. Claro, eso era lo que nosotros pensábamos. No. Entonces, no son, boludo cero. El lanza proyectil estaba allá, que era nosotros decíamos las coheteras, que tienen como 12 tubos, 9 tubos. Sí, andan con el camioncito. No sé si tenía camioncito, si era de arrastre, no sé, porque te digo la verdad, no podía pensar, ni quería mirar, pero yo lo que sé que teníamos que hacer como 100 metros. Con la munición. ¿Por qué? Porque si le caía una pepa allá, la munición estaba en otro lado, porque si no vuelan toda la mierda. Nosotros también hacíamos eso.
con los morteros y Claro, eso. munición Quedaba allá. lejos y traías lo que ibas a usar en el momento. Bueno, nos hicieron hacer como 5 viajes, tardamos 6 horas y media más o menos, ¿viste? Entonces, llévatelo, ¿no? Bueno, Claro, no servían por una mierda. no, no servía, no. Pero bueno, igual lo tuvimos que hacer. Y lo tenías que hacer, si te apuntaban no sabías si te iban a tirar o no. Bueno, nos mirábamos con el otro y hacíamos que nos caíamos, ¿viste? Y bueno. Hacían los pelotudos. Esa cosa Sí, que los ingleses no sabían, nosotros ya Sí, teníamos unos no, cracks. pero sabían, eso no se podía hacer. Eso no está permitido, pero lo hacían. Bueno, y después nos llevan a un corral de ovejas en un muelle, que es en San Carlos, pero estábamos nosotros 2 solitos. Después nos llevan a la perrera. ¿Viste los perros que cuidan las ovejas? Sí. Tenían un lugar donde tenían, en vez de casillita, era Caniles. todo de cemento. Sí. Y con un alambrado perimetral. Entonces ponen uno en cada esquina y uno al medio. Yo estoy en la orilla así, de repente me tocan el hombro, me doy vuelta y un soldado, ellos tenían soldados muy jóvenes también, me escupe la cara. Bueno, nada, Ay, la impotencia. qué odio. No, Ay, vos sabés que qué no fue impotencia. odio, fue una impotencia, Sí. No pasó un minuto que vino un oficial, le dijo de todo, no sé qué era, viste, pero mal, lo trajo que me pedía disculpas. Era como que me pedía disculpas, no yo lo entendí, ¿verdad? Sí. Lo único que le entendí, sorry. Sorry que... Sí, sí. algo Perdón, así. sorry, Bueno, perdón. eso, sorry. Que me dijeron, no, te pidió disculpas. Dice. Bueno, eso. Después de ahí a la noche, estaba nevando. Sí. Cagado de frío ahí los chabones. Nos meten en una casita donde ellos usaban refugio de ellos. Ya, ellos eran todo ingleses ahí. Sí, sí, ya no eran un peligro ustedes. No, entonces yo los veía, por eso te digo, nosotros creo que tuvimos, no lo vi, pero me dijeron que había un visor nocturno, pero a tipo prismático, Sí. no el Sí. visor sobre el arma, Sí, claro. tipo prismático. ¿Se terminaron las pilas? No había más pilas. Ellos tenían los handy, ellos hacían las guardias, tenían los Uy, handy. no hay más. No, Descartable. se inutilizó. Tenían los handy y salían allá mismo haciendo las guardias, los rondines, como hacíamos nosotros durante la noche. Venían, porque con el frío se gastan más rápido las baterías. Sí. Me pasó por Sí, la cámara de fotos cuando yo fui, se me terminaba. Y el otro muchacho me decía, no, yo traje, yo también llevé más baterías, ¿viste? Y me dijeron, llévate más batería y cargador porque se te termina enseguida con el frío. Bueno, y ellos venían con el handy, sacaban las 4 pilitas chicas, las tiraban a un tarro de 200, tambor de 200 que había, agarraban otro blister y se lo ponían. Igual que ustedes con los puchos. No, estábamos en un lugar que tenía 2 filas de ladrillos, una lámpara que se usaba acá, usaban los plomeros, que era querosene y larga una llamarada. Y ahí ponían 2 ollas grandes, como de 50 litros. Adentro de las ollas ponían agua, el soplete así que rebotaba en el fondo y largaba el calor hacia arriba. En una olla ponían latas. Claro, viandas para calentar. Calentaban, sacaban, abrían, comían. Comían. Y con la otra que estaba caliente, lavaban la vajilla, o sea, lavaban los bártulos. Sí, era O sea, era otra lavaban, cosa. tiqui tiqui. Era otra cosa. Después ponían otra y hacían té. Ellos toman té, ¿viste? Y cada vez que venían de los relevos, Tomaban té. ellos tomaban té y comían. nos convidaban. Y 4 galletitas, tipo express, tipo galletitas de agua, ellos comían. Así que cada rato estábamos tomando. Y nosotros que teníamos un hambre de aquello. Claro, la galletita. Estaba en la estantería con las comidas que había tipo sardina, ¿viste? Tipo roast beef. Sí, ellos comían en lata, todo armado sí, ya. Sí, pero habían quedado como unas sardinas, estaban ahí cocidas ya. Entonces nosotros hacíamos así y comíamos. Muy fuerte, con el estómago que hacía 12 días que no comíamos nosotros, Sí, una bomba. nos partió el estómago, nos agujereó la tripa.
pero teníamos hambre y comíamos. Así que bueno, después de eso ya estábamos en el 14, el 15 andaban a ir a las vueltas, nos llevan con un grupo grande a un frigorífico abandonado, y ahí éramos como 400, con una puerta corrediza, una luz, y ahí nos enteramos, que nos dan la noticia de que había capitulado Puerto Terminó Argentino. la guerra. Sí, pero quedábamos ahí encerrados hasta que después nos dan destino al buque Canberra, Y después, nos bueno, embarcan ahí, sí. a esos 400 que éramos, los primeros, de ahí van a Puerto Argentino y levantan los 4.000 o 3.000 y pico, sí, 4.000 más o menos. Y nos vamos a mar abierto. El buque Canberra no arrimó al muelle porque es de un calado profundo. Sí, calado profundo. Entonces nos llevaban en las las lanchas de desembarco que usaron ellos. Sí. Esas que En esas mismas, en las en mismas que esa- llegaron ustedes. sí, trepamos así y ahí ya pasamos a estar bajo Cruz Roja Internacional. Claro, ya no era ni de uno ni del otro, ya era... Sí, había personal militar inglés Sí, sí. para seguridad, pero ¿qué pasó? Vamos a alta mar, una vez que cargaron todo, ya salimos. Galtieri no permitía que se acercara ningún barco de la flota inglesa a las costas argentinas. Y estaban Y ustedes. estábamos dando vuelta en círculo Claro, estaban en el ustedes mar. ahí arriba. Sí, estaba bueno, pero no arreglaban Sí, no, qué sí. hacer con los prisioneros. Entonces decían no, por ahí nos llevaban a la isla Ascensión, que es una que está frente a África, porque no Ahí sabían arreglate. cuánto tiempo iba a pasar. Arreglate. O íbamos a ir a Uruguay, que hacía de mediador, bueno, sí. probablemente, hasta que en un momento el oficial de más alto rango que estaba en el buque, que era justamente el segundo jefe de regimiento 7, informa que Galtieri había caído y que se permitía y que nos Claro. dejaron ir a Madrid, que llegamos el 19 de junio. Después de tantos años de haber vivido toda esta guerra, todo, hoy viéndola a la distancia, ¿qué opinión te deja lo que hizo Galtieri? ¿Qué opinión te deja la guerra? ¿Qué te queda de todo esto? Porque definitivamente vos te pudiste sobreponer a todo esto, pero a mucha gente nunca le terminó la guerra y acabó con su vida, inclusive después de que haya terminado el conflicto Sí, bélico. sí, Pero hoy a vos, de todo esto, ¿qué te deja? ¿Qué es lo que vos decís? La verdad, esto valió la pena, esto no, o realmente fue toda una locura, no sé qué opinión tenés de esto. Yo creo que la causa fue justa, es indudable que las Malvinas son argentinas y que por la vía diplomática no se llegaba a nada. La forma fue mal. O sea, lo que nosotros pensamos que iba a ser una toma de posesión, digamos. Sí. Y después un para, trámite diplomático. Claro, para forzar La diplomacia. la diplomacia, Terminó una guerra. claro, por los cabezas de tuerca que fueron la Thatcher y Galtieri, porque Galtieri se empoderó, a mi criterio, yo no te puedo decir lo que pensó el tipo, No, más vale. pero a mi criterio el tipo dijo, no, ahora no le aflojo ni abajo el agua. Claro, él estaba acá, nosotros estábamos allá. Y la Thatcher, con el tema de hundan al Belgrano, los tipos del Conqueror, los del submarino, no lo querían hundir. Si se estaba yendo. Preguntaron 3 veces. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? La tipa quería sí o sí. La tipa quería una victoria, quería contar algo. Sí, Belgrano. pero en ese momento es lógico decir, bueno, acá no hay vuelta atrás, pero también, llegado el caso, podrían haber dicho, bueno, cortemos acá, negociemos, o hagamos Sí, ese o el algo. fuego, Claro. vamos a darle bola a los Porque tampoco mediadores. era tan buena la guerra para ellos. No, pero en el caso de Galtieri, vos perdiste 323 vidas, que fue lo del Belgrano, y decir, ¿cuánto más nos va a costar? Si en el primer bombazo efectivo nos bajaron 323. Claro. ¿Viste? Después, yo estoy indignado con los valores que se le dan a la vida de diferentes personas. Mientras nosotros estábamos combatiendo, el 11, el 12, el 13, nosotros te digo, no, yo, Sí, todos todos. los muchachos que estuvieron en Guaire Ray, nosotros, que Guaire Ray la pasó mal, porque después de lo que le pasó
a los ingleses con Monte London, no quisieron arriesgar más vida y le tiraron todas las bombas que le quedaron, se las tiraron a Guerrero Ray y a Monte Tumbledon, Claro, donde no estaba el quisieron BIN perder 5. vidas. Claro, donde estaba el BIN 5 y estaba Alejandro Sauteragno. Entonces, cuando ellos toman Monte London y Tumbledon y eso, ¿qué dijeron Menéndez? Pido ancho, no juego más. Tenían 8.000 soldados allá. Claro, la vida de esos sí valía. A la nuestra decía, no se entreguen, no se entreguen. Claro, capitulemos de manera honorable, claro, era una locura. ¿Pero por qué? Eso, como la mía no vale y la de ellos sí vale. Eso siempre me estuvo machacando la cabeza. Es decir, ahora yo necesito que vengan todos, sí. Empujándolo lo tenés que sacar. Sí. ¿Entendés? Porque ellos, los que nos atacan a nosotros son 600. Nosotros no, numéricamente, en teoría, 140. Yo calculo que éramos 80. Eso eran 8.000. Mandá 4.000. Mandá 2.000. No. Hicieron un intento con 40 soldados. Hicieron ahí un poco de humo. Bueno, ahora, yo lo veo muy difícil, por no decirte imposible, que la recuperemos, pero nadie sabe. Con el tema de la globalización, no podés saber lo que va a pasar, no te digo en 10 años. No, pero en sí. 50, porque ya pasó con con los líderes mundiales a veces, ¿no? ¿Viste? Entonces vos decís, ojalá. Hay dos cosas que yo siempre decimos, ¿no? Nosotros, veteranos, vamos a las escuelas, vamos a las entidades intermedias, contamos nuestras cosas. Estamos contando cómo perdimos. Y los ingleses nos salen a contar cómo ganaron. Porque nosotros no vamos a dejar nunca de creer que son nuestras. Y a ellos les importa nada. Me quedo con eso. Ellos no salen a contar cómo ganaron y nosotros salimos a contar cómo perdimos. Es triste. Sí. Podría ser humillante, pero no es humillante porque sabemos que dimos lo más que pudimos. ¿Fue poco? ¿Podríamos haber hecho más? Capaz que sí. ¿El resultado hubiera cambiado? Te puedo asegurar que no. O sea, se podrían haber perdido mucha más vida, nuestra y de ellos, pero el resultado estaba puesto. Entonces, lo que esto nos lleva a lo que nos dejó 44 años después, 43 años después, con nuestros compañeros. Hay una hermandad que pasan los años y te seguís juntando, ¿no? Y si no te ves y no te juntás, y podés tener diferencias, porque hay diferencias políticas, diferencias de ideología de una cosa, de otra. Pero me ha pasado que veteranos que no me conocían en otras provincias me han abierto las puertas de la casa. Y si se han hecho colectas, se han hecho montones de cosas para muchachos que no conocemos, para familias. Todo para ayudar por esto que los une, ¿no? Hace un tiempito se le quemó la casa a un compañero mío en Mercedes. Sí. Aportó gente de todos lados. ¿Viste? Yo creo que si no se ayudan entre ustedes, igual el Estado los dejó muy solos. Yo te digo ahora, económicamente no nos podemos quejar, pero sí nos podemos quejar con el tema de la salud. Sí. Se han quitado un montón pero no para nosotros, no es exclusivo para nosotros, es para todo el mundo. O sea, es un desastre la salud. Conseguir un turno, conseguir medicamentos más para enfermedades. No, y aparte que a esta altura, después de todo lo que vivieron... Ahora cuando más lo necesitamos, ahora estamos viejos. Mira, la verdad es que los tiempos en televisión son crueles. Yo te reagradezco. No, por eso yo te decía, encantó que haya venido. Pensá lo que va a No, me encantó que haya venido, tanto yo como la gente que lo va a ver del otro lado. Se va a quedar con una impresión totalmente distinta. Yo realmente, después de esta charla, lo que yo consideraba o creía de Malvinas cambió por completo. Y obviamente me dejó una idea mucho más clara, porque vos estuviste ahí viéndolo. Yo la verdad es que te agradezco profundamente por haber venido. Me parece que te mereces todo el respeto de todos y cada uno de los argentinos. Y bueno, nada, gracias por venir. No sé, ¿tenés algo más que agregar? Sí,
yo me considero uno más. Yo creo que la vida en sociedad también es compleja. Sí. Yo siempre pongo como ejemplo a los bomberos, que ellos salen todos los días, o policía, o fuerzas de seguridad que a veces son maltratados, digamos, ¿no? Pero hay que estar en una manifestación cuando te tiran con todo. Sí. Hay que estar en un incendio salvando Sí. vida de gente que ni conocés y que sabés que tal vez lo más probable es que no venga y te diga gracias. Sí. Porque cuando pasan las cosas, la gente se olvida que el bombero te sacó del auto, te sacó de la casa, te salvó la vida. Solo era alguien de chaleco negro y casco amarillo. No lo sé, viste, pero... porque la O verdad- sea, yo no hice nada de eso. Yo no le salvé la vida a nadie, ni una propiedad, No, ni nada. bueno, pero- Hice lo poco que pude hacer, no me arrepiento. La pregunta es, ¿volvería? Y yo ahora no volvería, o sea, no estoy en condiciones. No es momento. Y si volvemos, coso, hubiera cambiado, tal vez cambiaría algunas cosas que no hice y otras que sí hice, no las haría. ¿Se entiende? O sea, pero ya está. Eso es lo que me dijo la psicóloga. Lo hecho está, no podés volver el tiempo para atrás. Hay que seguir, la vida continúa. Y la vida es más jodida que la guerra, la vida de todos los días. Porque todos los días tenés que salir a laburar para dar para vos, para tus hijos. Y como está la situación, no sabés si volvés. La inseguridad es muy preocupante. Bueno, Gracias por listo. venir. Gracias y un saludo para todo el público. Olvidar de la cámara.